Buenas tardes a todos. Como decía mi compañera, la conferencia de hoy coloca la moralidad y la conciencia como una dicotomía. Pues uno de los axiomas de la escuela espiritual de la Rosacruz Áurea es que no es posible trascender el estado de conciencia tridimensional ligado a la tierra y lo biológico, natural, mediante una forma cualquiera de cultivo o de cultura. La cultura moral, el civismo, la ética, todo esto que se practica a lo largo de hace miles de años y que ha sido sustentada por los mejores filósofos y teólogos de todas las religiones, no han logrado separar al ser humano de su vida instintiva. Bien. Decía que la cultura moral, el civismo, la ética practicada a lo largo de milenios y que ha sido sustentada por los mejores filósofos y teólogos de todas las religiones, no han logrado separar al ser humano de su vida instintiva, no han logrado hacerle trascender las pulsiones meramente animales que están ancladas en su estructura biológica. La moralidad en sus diversas interpretaciones ha conseguido sin duda que en determinadas partes del planeta, en determinados países, la vida humana se desarrolle sin excesivos contratiempos, pero la amenaza de la delincuencia en sus múltiples formas, de la corrupción moral, de la violencia, planean por doquier como una pandemia que la ciencia, religión y política no han logrado detectar una vacuna eficaz contra ellas. Hasta el siglo XVIII, las leyes morales estaban sobre todo sustentadas por la ley religiosa y el temor al castigo divino constituía una de las formas más importantes de freno. Pero el tránsito de la moralidad religiosa a la moralidad civil, promulgada en aquel siglo, en vez de elevar la conciencia colectiva a una idea de humanidad más fraternal, se ha convertido en realidad en lo contrario. Pues el miedo al castigo divino cambió por el miedo al castigo humano, administrado por la justicia y las leyes, pero esto no ha significado un cambio realmente notable. En realidad, si cada ser humano tuviese que ser vigilado por cada uno por un policía, ¿quién iba a vigilar al policía? Es una espiral que no tiene solución. También hemos visto que personas refinadas y de una elevada cualificación intelectual pueden entrar en estados emocionales en los que pierden por completo toda su educación y a veces se convierten hasta en animales feroces cuando se encuentran en situaciones determinadas. En contraste con todo ello, hemos también recibido testimonios de personas que sí han logrado trascender las pulsiones del alma-sangre animal y mostrar en la práctica una vida basada en muy elevados parámetros de bondad. Santos, iluminados, iniciados de diferentes credos, corrientes espirituales y movimientos espirituales, personas de las que se dice que han elevado su conciencia hasta el mundo del alma espiritual y que han sido iluminados por el Espíritu Divino mismo. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué fue lo que posibilitó este cambio estructural en ellos para que su conciencia moral se transformase en un estado de ser y, por tanto, en un más elevado estado de conciencia? A lo largo de los siglos ha habido diferentes métodos y formas de abordar este desafío espiritual. Ahora bien, desde que los seres humanos anclaron en su cerebro todos los hilos que permiten una permanente conciencia de sí mismos y un yo muy notable, la mayoría de esos métodos y formas casi no han conseguido resultado alguno. Por ello, desde hace varios siglos se ha ido colocando las bases para un nuevo método de desarrollo espiritual, para una nueva orientación y práctica de ese proceso que conduce a la trascendencia de la vida instintiva y el acceso a una conciencia espiritual y el consiguiente modo de vida. Ambos factores están indisolublemente unidos. No es posible acceder a la conciencia espiritual sin trascender la vida animal. La Rosacruz Áurea denomina a esa orientación, a esa nueva forma de vivir el proceso espiritual, transfiguración, y a su práctica de vida, autoiniciación. Nosotros somos de la opinión de que solo este método
puede tener éxito en dicho desafío. ¿Por qué? Pues simplemente porque incide directamente en la base biológica misma para edificar un nuevo cuerpo humano, un nuevo estado vehicular, no sometido a las vicisitudes de la vida material. Una vez edificado ese nuevo cuerpo, la conciencia queda anclada en él, queda vinculada con él, y desde toda la estructura de este nuevo vehículo se puede penetrar plenamente en los misterios de la existencia, comprender las relaciones de todas las cosas y así trascender lo que nos conduce una y otra vez a la muerte del alma. En este proceso es necesario, por tanto, demoler y construir, romper esquemas mentales y conductuales y penetrar en una comprensión profunda y superior de las leyes de la vida universal. Sin crear espacio en nuestra mente para una nueva visión de las cosas, no es posible avanzar, pues los viejos esquemas, los hábitos mentales y conductuales terminan por deglutir todo lo nuevo. Es evidente que incluso en el caso de un notable éxito en este proceso y de un intenso avance espiritual, nuestro cuerpo físico corriente sigue teniendo sus necesidades existenciales, las cuales son del todo ineludibles, pero estas son reducidas a lo que nosotros denominamos el mínimo biológico. La principal causa de las pasiones que liberan la acción instintiva encadenante a lo más elemental y de las pasiones egocéntricas y egoístas que nos encadenan sólidamente a la rueda del karma es sin duda la codicia y el deseo de bienes, reconocimiento y poder. Enfrentarse a esa medusa no es tarea fácil en absoluto. Ello requiere una intensa preparación anímica y espiritual, conocimiento de primera mano de la realidad esencial, eso que denominamos gnosis, y una conducta en la vida, una actitud ante lo cotidiano muy diferente a lo que usualmente conocemos. Por tanto, no se trata de cumplir con un código moral ni aplicar con enorme disciplina determinados ejercicios. Se trata más bien de un estar cada vez más despiertos a lo real, comprender lo que ocurre, interpretar correctamente las señales que la vida coloca en nuestro camino y desenmascarar todo lo que ocurre detrás de las bambalinas del escenario de nuestra voluntad personal, del mecanismo de nuestros pensamientos y de las sutilezas de nuestros deseos, anhelos y sentimientos. Eso, en suma, es un camino hacia el despertar que está jalonado por una constante demolición de lo erróneo y una constante edificación de lo auténtico. Cuando nuestra conciencia puede reconocer que dispone de un vehículo de expresión verdaderamente espiritual y al mismo tiempo físico, entonces el renacimiento estructural es un hecho. Solamente ese renacimiento de agua y espíritu, como lo describen los evangelios cristianos, es decir, un renacimiento según el alma, el cuerpo y el espíritu humano, nos permite entrar en la espiral de la vida que conduce a la verdadera dimensión divina del ser humano y romper con el encadenamiento a la rueda de las encarnaciones. La escuela espiritual de la Rosacruz Áurea es el atrio de ese proceso. Y bien, queridos amigos, hasta aquí la introducción que hemos preparado para esta velada, y ahora quedamos a disposición de todos para escuchar sus comentarios e intentar esclarecer las preguntas que puedan surgir. Muchas gracias por su atención. Vamos a ver, el mínimo biológico es todo aquello que es necesario para mantener la maquinaria de nuestro cuerpo en un estado saludable y vivo. O sea, que sea realmente nuestro cuerpo sea un verdadero instrumento para manifestarnos en el mundo, para cumplir con nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, pero nada más que para eso. Es decir, uno de los grandes problemas es la acumulación de todo, ¿no? El exceso de todo. Y ese exceso en todo genera también mucha distorsión en nuestro sistema psíquico también, ¿no?
Entonces, el mínimo biológico para nosotros es todo aquello que es necesario para vivir una vida sana, una vida correcta, pero nada más que eso. Y bueno, todos los estados, digamos, de exceso de opulencia, de codicia, ambición desmedida, todo esto realmente deben de ser descartados, porque no solamente consumen mucha energía, sino que refuerzan justamente el elemento anímico, biológico de tipo animal, que es justo lo que queremos debilitar, ¿no? Hay una pregunta en el chat. ¿Cuál o cómo es la canalización de la Rosacruz Áurea? ¿Inserta o ayuda al ser humano para encontrar la verdadera conciencia? Vamos a ver, para nosotros el ser humano es bastante más que su cuerpo físico, que es la parte que prácticamente todos conocemos y de la que de alguna manera se ocupa la ciencia, ¿no? La ciencia actual. El ser humano es en realidad un microcosmos, lo que quiere decir que es la reproducción en miniatura del cosmos. Y dentro de ese microcosmos, que es una especie de esfera que nos rodea a todos, de unos 3 metros de diámetro más o menos, dentro de ese microcosmos hay un campo de información y también un campo de inspiración. Hay un núcleo espiritual que llamamos la chispa de espíritu, la chispa divina, que tiene una conexión con el todo y que por tanto está en conexión con el conocimiento divino. Pero la personalidad, es decir, nosotros, el ser humano biológico, no tiene conexión con su microcosmos de forma consciente, no es consciente de él, ni tampoco es consciente de esa chispa divina en su interior. La forma en cómo ayuda a Rosa Cruz es ayudando a cada alumno a que tome conciencia de su propio ser. En el momento en que cada alumno puede conectar con su núcleo espiritual central, con esa llama divina que arde silenciosamente en su corazón, entra en contacto con lo verdaderamente trascendente. Y desde ahí es de donde encuentra la energía y el impulso para comenzar a transformar todo su estado vehicular y por tanto su conciencia para que cada vez más colabore con, digamos, el plan divino o la información divina que yace en su interior. Por tanto, toda la enseñanza y toda la ayuda que aporta la Rosa Cruz va tendente a que cada ser humano, que cada alumno de la Escuela Rosa Cruz se vuelva un ser íntegramente conectado consigo mismo. La barrera que impide fundamentalmente esa conexión entre lo divino y lo humano en nosotros es nuestro egocentrismo, ¿no? Todos los elementos que nos ligan a la tierra, todos los elementos que permiten el libre juego de las pasiones y deseos animales. Entonces, lógicamente, pues ahí hay también que trabajar para poner coto a todo eso y de forma permitir generar un espacio interno para que se vaya manifestando nuestro verdadero ser interior y a partir de ahí obtener el conocimiento de nuestro propio destino, de lo que tenemos que hacer. De forma que cada alumno en un momento dado se convierta en su propio maestro y recorra ese proceso que lo definíamos como de transfiguración, por un lado, porque se trata de transformar el estado vehicular que tenemos ahora en otro de naturaleza espiritual, y al mismo tiempo de pasar por una fase de descubrimientos espirituales que habitualmente se llaman estados iniciáticos, en el que vamos desvelando los misterios, y esto lo vamos haciendo de forma individual. Por tanto, hablamos de autoiniciación, ya que no hay un iniciador externo a nosotros, sino que es un proceso de descubrimiento desde nuestro propio interior. Tenemos otra pregunta. Un momento. Dice, ¿podría verse que en vez de una moral basada en acuerdos colectivos, deberíamos entendernos a través de una actitud de acuerdo al concepto de unidad compartida?
O sea, todo lo que sean acuerdos, todo lo que sea un acuerdo puede ser roto, ¿no? O sea, pues nosotros podemos establecer todos los acuerdos que queramos, pero el problema es cuando hay una contraposición de intereses, esos acuerdos saltan por los aires. Esto lo vemos todos los días, incluso con la mejor voluntad. Y también podemos repetirnos diariamente el mantra de que todos somos uno, de que estamos unidos con todos los demás seres humanos, hasta que uno de esos seres humanos nos pisa un pie y entonces ya no estamos tan unidos, ¿no? Es un problema, no es un problema de querer, es un problema de poder hacerlo, ¿no? Y para poder hacerlo hace falta, a nuestro juicio, más que un nuevo estado, un nuevo compromiso social como el que establecieron los masones en el siglo XVIII, el contrato social famoso y los derechos humanos y la división de poderes del Estado, todo esto ya se acordó en el siglo XVIII y todos vemos a diario cómo esos acuerdos saltan por los aires cuando los conflictos políticos se agudizan, pero que también los derechos humanos son a diario pisoteados. Entonces, ya digo, es un tema, no es un tema de simplemente de pensar y de llegar a una conclusión y como consecuencia de llegar a una conclusión, ponerse de acuerdo con los demás. Esto sería lo fácil, ¿no? Aparentemente. Pero esto no funciona. O sea, esto ha demostrado que no funciona. Entonces, nosotros vamos un paso más lejos, decimos, por supuesto que para convivir mínimamente bien en una sociedad, pues hombre, cuanto más impere la ley y cuanto más impere el acuerdo tácito de solidaridad y de cooperación entre los seres humanos, pues también tendremos un bienestar mayor. Y esto se ve en sociedades avanzadas, que así es, ¿no? Pero también en esas sociedades avanzadas, incluso modélicas, desde el punto de vista social, la violencia no ha desaparecido y se siguen violando mujeres, se siguen matando personas, se siguen robando bancos y se sigue cometiendo toda clase de tropelías. Luego, por ahí parece que no va la cosa, ¿no? Sino que hace falta que el ser humano se reinvente su base biológica para trascenderla, ¿no? Y entrar en un estado de conciencia que de hecho no es ninguna novedad, porque hemos visto a lo largo de la historia personas que lo han conseguido, como Buda, Jesucristo, San Juan de la Cruz, este y aquel, personas que realmente en un momento dado han roto con su base animal y han entrado en un estado de conciencia realmente espiritual, ¿no? Y a partir de ese momento su comportamiento de vida era un comportamiento de una enorme bondad. O sea, que incluso de estas personas se caminaban por la calle evitando pisar una hormiga, ¿no? Siquiera ni una hormiga querían pisar. Pero eso era el resultado de una transformación interna, ¿no? Del acopio o de la asunción de un código moral. Y es allí a donde centramos nuestro esfuerzo, conseguir atacar la base misma de la vida instintiva, construir un vehículo que no esté sometido a las pasiones animales y en ese vehículo vincular nuestro estado de conciencia. Porque no solamente trascendemos de esa manera el nivel en el que se mueve el bien y el mal de este mundo, que son tan relativos, sino que también trascendemos el tema de la muerte, porque finalmente el miedo a la muerte, a la privacidad, a la privación de alimentos, esto y aquello, es uno de los grandes motores de la violencia. Aquí tenemos un comentario, no es exactamente una pregunta, pero esa violencia, guerras y desdichas son la historia humana, no solo en este tiempo, pero pienso que la bondad y la conciencia nos es invisible y quizás ese modo de mirar condicionado no nos permite ver. Está claro que todas las narraciones que tenemos de la historia de la humanidad están plagadas de violencia, ¿no? Eso está claro.
Ahora, yo creo que difícilmente podemos decir que las masacres que se han producido en el siglo XX han tenido un parangón anteriormente, ¿no? O sea, digo solamente por mencionar que entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron aniquiladas 60 millones de personas. O sea, ese tipo de matanzas en plan industrial no se habían producido de forma tan exagerada y sofisticada como en el siglo XX, ¿no? Y en ese sentido tenemos lamentablemente que reconocer que si hemos mejorado en algo es en la capacidad de destruir a las personas, ¿no? Entonces, y bueno, hoy día no hace falta más que abrir el periódico y la verdad es que es de pena, ¿no? Lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México. O sea, la verdad no es nada halagüeño de, que haya que convivir con ello, de acuerdo, pero que no nos podemos vanagloriar del estado de conciencia de nuestra humanidad actual, a pesar de, en el caso occidental, de 2000 años de cultura cristiana basada en la predicación del amor, ¿no? Lo cual ya es bastante paradójico. Otro comentario. Dice, en el proceso de transfiguración, entiendo que es importante demoler en lo individual el personaje que hemos construido a lo largo de nuestra vida. Sí, o sea, si es un personaje de ficción, claro que hay que demolerlo. Es decir, lo primero que tenemos o sea, como todo proceso, cuando uno tiene que demoler algo, tiene antes que estudiarlo, ¿no? O sea, esto no se puede entrar con la pala mecánica y empezar a tirar paredes, sino hay que primero estudiar el edificio y ver exactamente si hay algo que se puede salvar o no. Y en el caso del ser humano, con más motivo, porque es un instrumento muy sofisticado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y en la primera fase del alumnado en nuestra escuela, es conocer al ser humano por dentro, ver en cómo está estructurado, cuáles son sus diferentes partes y ver exactamente en qué zonas de nuestra psique y de nuestro ser se ha construido ese personaje de ficción que dice yo soy y va a todas partes imponiendo su voluntad y qué parte de nuestro ser es realmente el soporte de elementos positivos que hay que conservar y sobre todo porque esa parte de elementos positivos, además de, repito, o sea, la trascendencia de la vida animal no significa dejar de estar por encima del bien y del mal, no. Se trata de respetar la ley, pero ver las cosas desde una óptica en la que no sea necesario coaccionarnos para hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no? Entonces, bueno, una vez que se estudia bien la estructura del ser humano en general y luego por observación personal la propia estructura, uno ve claramente dónde está anclado ese personaje de ficción que hemos creado, que es la proyección de nuestras ilusiones y de nuestra fantasía, y que es la parte realmente real, ¿no? Entonces, tendremos que empezar por demoler la parte ilusoria y ver en qué medida la parte real puede colaborar con el proceso espiritual. Esto es una primera parte que permite que nuestro ser comience a manifestarse un estado de alma que ya no proviene de la animación biológica, sino que proviene de la llama espiritual que arde en nuestro interior, en nuestro corazón. Esa chispa divina es capaz de animarnos, de crear un estado de ánimo en nosotros muy distinto al estado de ánimo biológico. Y con ese estado de ánimo, con ese estado de alma procedente de lo divino en nosotros, de lo espiritual en nosotros, es con lo que como recién podemos acometer transformaciones más profundas. Esto tiene que ir por etapas, no se puede hacer de una, hay que hacerlo poco a poco y siempre guiados por nuestra propia conciencia, porque no se trata de tirarse al vacío ni de hacer especulaciones, ¿no? Hay que ir siempre paso a paso sobre suelo sólido, ¿no? Aquí tenemos otra pregunta.
pareciera que a nivel colectivo estamos condenados a seguir en el rol animal y que tendríamos que administrar un cierto egoísmo para avanzar en modo individual. ¿No tenemos otra vía? O sea, nosotros practicamos la vía colectiva, o sea, los alumnos de la Escuela Rosa Cruz formamos una comunidad de la cual somos todos muy distintos, pero todos tenemos un objetivo común, que es conseguir este desarrollo, o sea, llegar al final de este desarrollo espiritual. Y entonces nos unimos, cooperamos, trabajamos juntos para ese objetivo, demostrando además que es posible colaborar y que es posible vivir el proceso espiritual de forma colectiva, aunque la colectividad se nutre del esfuerzo individual de cada uno. O sea, si no, la colectividad por sí misma no lo puede generar. La colectividad genera una cierta sinergia cuando combina el esfuerzo individual de cada uno en particular. Por tanto, nosotros sí que creemos en un desarrollo de grupo. Lo que no creemos es que toda la humanidad, de pronto, los 7.500 millones de habitantes, se van a poner de acuerdo, ni siquiera para salvar el planeta, que sería lo primero y más urgente que hacer, porque claro, si la humanidad se suicida, como parece que tiene intención de hacer, destruyendo completamente el planeta, pues la verdad va a ser muy difícil siquiera ir al siguiente paso, que es hacer un camino espiritual, porque una vez muertos ya no hay camino espiritual que hacer. Por tanto, pensamos que al menos la parte de la humanidad que aún, bueno, de alguna manera tenga interés o tiene interés por recorrer un camino espiritual que a nuestro juicio es realista y al mismo tiempo puede dar frutos reales y no ficticios, bueno, que se una, que se agrupe y que colabore juntos, sea en nuestra escuela espiritual o sea en otra que encuentre, pero siempre dentro de una colectividad. Pero no tenemos mucha esperanza de que los gobiernos se pongan de acuerdo, que las personas así de forma espontánea se pongan de acuerdo. La gente se pone de acuerdo más fácilmente cuando se encuentra en una situación de emergencia, ¿no? Por ejemplo, cuando hay una inundación, cuando hay una catástrofe, ahí la gente saca todo lo mejor de sí misma y demuestra que tiene una base realmente muy positiva y muy dispuesta al sacrificio y muy dispuesta a la colaboración y a la cooperación. Pero una vez que pasa la emergencia, una vez que pasa la catástrofe, todos volvemos a la rutina diaria y es el sálvese quien pueda, ¿no? Entonces, en ese sentido, de momento no vemos muy claro que haya señales de un cambio de tendencia, ¿no? Hoy por hoy. Por eso nosotros nos concentramos en aquello en lo que creemos, en aquello en lo que pensamos que es lo que hay que hacer, y al mismo tiempo también de nuestro grupo se irradia hacia la humanidad una imagen mental de que hemos nacido para otra cosa que para hacer lo que hacemos habitualmente, ¿no? Que nuestra vida tiene un sentido espiritual, tiene un sentido trascendente y que hay una realidad que no solamente está al alcance de esos grandes que hemos hablado, de Jesucristo, de Buda, de Zoroastro, no. Esa realidad divina está al alcance de cada uno porque cada uno la lleva dentro de él. Pero hay que tomar conciencia de esa realidad y hay que intentar conectar y unirse a ella. Tenemos otro comentario. Pone: acuerdo y moral surgen del mental. Se requiere un estado de presencia-consciencia que trasciende el físico emocional mental. Una comprensión superior desidentificada del yo personal. Exacto. O sea, es que, vamos a ver, decíamos que uno de los puntos principales iniciales es comprender la estructura del ser humano, ¿no? Antes de meterse en ningún tipo de cambio, hay que empezar a primero conocer el terreno, conocer qué es lo que queremos cambiar y cómo. Y por eso es muy importante, claro, las enseñanzas que aportamos nosotros, que en realidad no son nada nuevo, es un compendio de la enseñanza
espiritual de todos los tiempos, simplemente adaptada al ser humano moderno, ¿no? Y a la forma de vida moderna. El ser humano, en realidad, cuando hablamos de persona, pues pensamos siempre en el cuerpo físico, ¿no? Pero el cuerpo físico no es más que el recipiente visible a través del cual trabajan otros cuerpos, cuerpos que son invisibles, pero que son reales. Entonces, junto al cuerpo físico, por ejemplo, nosotros decimos que hay un cuerpo astral, por ejemplo. El cuerpo astral es el vehículo de todas las emociones, de todos los deseos. El cuerpo mental está también ahí, es el vehículo de todos los pensamientos y las imágenes. Entonces, el problema está que ese cuerpo mental tiene dos aspectos. Un aspecto puramente racional concreto, que es ese aspecto de nuestra razón que nos sirve, por ejemplo, para construir un coche, para diseñar un instrumento, pues simplemente para hacer las cuentas del dinero, para trabajar a diario, pues trabajamos gracias en esta sociedad tan tecnificada. Necesitamos un pensamiento que esté vinculado a lo concreto, a poder manejar un ordenador, un teléfono móvil. Todo esto se hace con un aspecto del cuerpo mental que es digamos, el más ligado a lo concreto. Pero nuestro cuerpo mental también tiene un aspecto abstracto que está muy poco desarrollado, que es el que puede vincularnos no solamente con los pensamientos espirituales, sino que también puede ser receptor de lo que puede ser inspiración, intuición espiritual. Que esa inspiración y esa intuición espiritual no viene articulada con palabras, son más bien imágenes mentales que surgen en nuestra mente y nos permiten comprender. Cuando se dice una imagen vale más que 1000 palabras, estamos hablando justamente de esa capacidad de visualizar algo sin necesidad de tener que pensarlo en palabras, ¿no? Entonces, como decía el que ha puesto ese comentario, es así, o sea, todo lo que nosotros reducimos a palabras lo estamos trayendo al nivel de lo concreto, pero todo lo que hacemos a nivel de lo concreto es tremendamente frágil. Y lo que nosotros necesitamos es un acuerdo con nosotros mismos, con nuestro propio ser espiritual, o sea, un compromiso interno de realmente hacer todo lo necesario por vincularnos con nuestro auténtico ser. Unos le llamarán su Dios interior, otros le llamarán el centro espiritual o la mónada, o como quieran llamarlo, pero en fin, con esa chispa divina que hay en cada ser humano, hace falta vincularnos y ser fieles a nosotros mismos y no dejarnos influir por corrientes astrales, mentales, emocionales, etcétera, procedentes de la sociedad o de otras personas, ¿no? Volvernos realmente, en ese sentido, seres espiritualmente autónomos. De momento no hay más preguntas. No sé si alguien quiere preguntar algo más. Yo creo que, puesto que se va a iniciar también, como decíais, un curso de... o sea, esto es una presentación muy global y es imposible entrar en mucho detalle, pero yo creo que a lo largo del curso habrá mucha ocasión para, de forma más ordenada y metódica, ir entrando en cada uno de los aspectos, ¿no? de lo que es la filosofía Rosacruz y también también de la práctica, ¿no? Porque claro, no se trata de solamente un tema puramente mental, de saber mucho, no. Todo lo que no se pueda aplicar en la vida corriente no tiene mayor valor. Tiene que haber una coherencia completa entre lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos. Y para ello, lógicamente, tiene que ser factible de lo que hablamos, ¿no? Y esto es un poco lo que intentamos explicar tanto a los alumnos de la escuela como también de forma un poco más general en las charlas como hoy y de forma más ordenada, o sea, más metódica en los cursos que programamos. Vamos a ver, la palabra moral viene en realidad de costumbres, o sea, es decir, que hay una moral que
que no existe una moral universal en la Tierra. Hay países en los que es moral tener, por ejemplo, 4 esposas, y esto no es moral en otros países. O sea, es decir, la moral está supeditada a la religión, a la cultura, a muchos factores, ¿no? Y por tanto también nosotros tenemos nuestra moral cristiana y los budistas tienen la moral budista, etcétera, etcétera. Pero más que una moral, lo que existe es una ética, ¿no? Una visión de la vida, una comprensión de la vida que exige el respeto de las leyes espirituales, no de acuerdos humanos. Naturalmente, en todo el planeta se sabe que el respeto a la vida pues es como una base fundamental casi que en la que nadie discute, ¿no? Pero luego en la práctica esto no se ejecuta tampoco, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de la vida espiritual, hay una legislación de lo que es correcto. Y esas leyes espirituales se basan en el respeto a la integridad ajena, a la vida de todos los seres, no solamente de las personas, sino también de los animales, el respeto al mundo vegetal, al mundo mineral, etcétera, ¿no? Es un comportamiento de armonía con la vida en todas sus formas. Y naturalmente todos sabemos que no es posible vivir en este plano de vida en el que vivimos sin beber agua, sin comer plantas, verdura, etcétera, etcétera, lo cual significa que también nosotros aunque somos vegetarianos, también comemos verdura y por tanto son seres vivos que son absorbidos por nosotros. Hay siempre una parte que es imposible de realizar del respeto integral de la vida, pero siempre procuramos conducir eso al mínimo biológico, es decir, a lo mínimo indispensable para poder vivir. Pero existe una forma de vida, un plano de vida, un nivel de vida en el que los seres humanos no tienen necesidad de vivir a costa de los reinos inferiores. Y para acceder a eso hace falta un vehículo que no consuma la materia que producen los reinos inferiores, sino que sea capaz de transformar la energía espiritual universal directamente en nutrientes, que es un poco lo que hacen, en realidad, lo que hacen los árboles. Los árboles toman la energía directamente solar y la transforman en clorofila, que es su alimento principal, ¿no? Por tanto, es otra biología, pero una biología de un plano de vida superior al que nosotros de momento no podemos ni imaginar, pero al que habría que aspirar, porque realmente cuando los seres humanos se vuelven independientes de la vida de los reinos inferiores es cuando realmente trascienden de una forma definitiva ya este plano de existencia. Pero mientras tenemos que intentar armonizarnos con las leyes espirituales. Y esas leyes espirituales tienen otra característica y son en muchos sentidos más exigentes que las leyes de la moral corriente. También respetamos todas las interpretaciones, simplemente nosotros llevamos no de entrada, o sea, cuando ya entramos en el alumnado práctico, asumimos la dieta lacto-ovo-vegetariana, tomamos lácteos, huevos y toda clase de vegetales, que hoy día además no es muy difícil, ya que hay muchísimo producto elaborado, proteína vegetal, etc. Naturalmente es imposible, o sea, es imposible no consumir nada, absolutamente nada del mundo vegetal y animal, es imposible, aunque solo sea unos zapatos, ya son procedentes la mayoría de las veces del mundo animal. Se trata de nuestro punto de vista de lo mínimo y de ver un poco las sustancias que introducimos en nuestro cuerpo. Porque el problema de la carne, de comer carne animal, es que no solamente es que estamos destruyendo una parte de un ser vivo, o un ser vivo completamente para alimentarnos de él,
sino que también introducimos algo de su alma-sangre en nuestro cuerpo. Y justamente si lo que estamos haciendo es un intento por trascender la parte animal en nosotros, la animación animal en nosotros, pero al mismo tiempo estamos consumiendo productos de animales, ¿no? Pues evidentemente hay una contradicción que se contrarresta uno con otro, contrarresta el esfuerzo que hacemos por un lado, se contrarresta con la alimentación por otro. Pero hacemos mucha insistencia que el simple hecho de ser vegetariano no te conduce a un despertar espiritual. Es una ayuda más dentro de ese proceso. La meditación, según cómo se haga, puede ayudar o puede no, y esto, claro, hay muchas maneras de meditar. Nosotros también en nuestra escuela hacemos interiorizaciones muy concretas también, y en busca de ese contacto con nuestro ser interior, pero también sabemos que en nuestro interior hay que no es tan sencillo, como decía usted mismo antes, ¿no? Hay muchas voces, e incluso hay una voz que se parece mucho a la del ser espiritual real. Y tenemos que aprender a distinguirlas. Están todas ahí. Entonces, por eso digo, ese es un tema complejo, porque estamos hablando de cosas que no se pueden colocar encima de una mesa como una aspiradora, abrirla y decir, esta parte sirve para esto. Son cosas muy sutiles, muchas veces muy subjetivas, y también muchas veces las palabras son un auténtico lío, ¿no? Porque lo que significa para mí una palabra, para usted significa otra cosa, y ya estamos hablando de lo mismo y sin embargo estamos pensando que no estamos de acuerdo, ¿no? Cuando muchas veces el significado de una palabra ya nos puede liar, ¿no? Esto es un tema de tomárselo con calma, ¿no? De poderlo hacer con calma, comunicando bien y hablando bien para poder entendernos, ¿no? Ya digo, y luego por otra parte en nuestro planeta la Rosacruz se encuadra dentro de una corriente muy concreta de la espiritualidad occidental. Pero no decimos que sea la única espiritualidad que hay en el planeta, que sea válida y que además de resultados concretos. Es decir, hay corrientes de origen asiático que también tienen su fundamento y que, de hecho, nosotros decimos que en el mundo hay 7 grandes fraternidades y nosotros estamos encuadrados en la 7ª, en la más occidental. Pero no queremos con eso decir que la solución la tengamos en exclusiva los Rosacruces. Hay otras corrientes que son igualmente válidas. Nosotros pensamos que nuestro método y nuestro sistema es el más adecuado para el tipo humano de Occidente. Es una espiritualidad que arranca desde la época grecolatina o incluso anterior, que se enmarca bastante en el esfuerzo judeo-cristiano, pero lo trasciende desde el punto de vista esotérico interior, y que van bastante a la par con nuestra estructura actual de conciencia, muy concreta, con un mental muy potente, con una capacidad de pensar muy intensa, en la que se ha desarrollado en detrimento de tanto del aspecto del puro sentimiento del corazón, que ha quedado subordinado al pensamiento, como también en la masiva debilitamiento de la capacidad de imaginación, en el sentido de captar las imágenes que están por encima del pensamiento. Y por tanto, con esta configuración anímica que tenemos nosotros, por culpa o a causa de nuestra educación, de nuestra cultura y de nuestra tradición, el sistema de trabajo y nuestra filosofía pues encaja bastante bien para conseguir reequilibrar todo esto, potenciar el elemento del corazón, el elemento del sentimiento, no en el plano sentimental, emocional, no, en el puro sentimiento de conexión con lo espiritual y de equilibramiento entre la cabeza y el corazón, que están muy desequilibrados a nuestra forma de ver, porque cada uno va por su lado, ¿no? Sobre todo porque la cabeza se ha vuelto un elemento absolutamente predominante en nuestra sociedad. Y así vamos de cabeza, en realidad, ¿no? Como vamos.
porque el elemento de corazón es reprimido. La intuición del corazón es subordinada a nuestras razones. Y bueno, en ese sentido lo que decimos, pero si una persona encuentra con otro sistema, sí, o sea, nosotros decimos, pues oiga, no tiene ningún motivo para cambiar, siga por ahí y a ver hasta dónde llega y si consigue esa plena integración con lo espiritual, pues maravilloso. Porque en ese mismo esfuerzo estamos nosotros. Nosotros no estamos hablando aquí desde el haberlo conseguido plenamente, estamos en el esfuerzo para intentarlo, ¿no? También como usted, ¿no? En el suyo. Y bueno, nosotros vamos viendo resultados, pero tampoco podemos decir, mire, esto es lo mejor del mundo. No sé, esto es lo que le puedo comentar yo. Bueno, había una pregunta que más o menos has contestado casi ya, Paco, que es ¿qué tipo de práctica experiencial recomienda la Rosacruz para procurar esa conexión con la esencia divina? Y una última que yo creo que te la leo también y yo con esta vamos ya a terminar, creo yo, porque ya Sí, llevamos más de una hora, que dice, ¿qué relación existe entre lo que enseña la religión cristiana y la Rosacruz Áurea? ¿Y en qué difiere entre otros caminos, de otros caminos budistas, etcétera? De forma muy resumida, ¿qué diferencia hay entre la Rosacruz Áurea con otros caminos espirituales? Espero que se entienda la pregunta. También la has sí. contestado más o menos, pero por si quieres añadir algo más Bueno, y ya sí, cerramos con esto. sí, con respecto a esa segunda, nosotros decimos que existe una única religión universal, una única espiritualidad universal, y que esa única religión o espiritualidad universal se ha manifestado en muchas épocas a través de muchos iluminados, enviados, personas que han conectado con lo divino y la han explicado cada uno a su manera, en su momento, para un tipo de cultura, para un tipo de mentalidad, y las diferencias que hay entre unas y otras son básicamente culturales. Nosotros hemos estudiado todas ellas y hemos visto que todas dicen lo mismo. En el fondo, todas dicen lo mismo y todas pretenden lo mismo. Pero es evidente que la estructura mental y personal de un hindú del siglo V y VI antes de Cristo, pues no se parece mucho a la estructura de un judío en el siglo cero, o sea, en el primer siglo de nuestro siglo, cuando se manifestó el cristianismo, por ejemplo, ¿no? Y entonces, evidentemente, en cada momento de la historia, el mensaje liberador adquiere un color y una contextura distinta, pero todos y cada uno hablan de conseguir lo mismo, que es la trascendencia de nuestro estado egocéntrico, de nuestro estado puramente animal, para entrar en un estado de conciencia y un estado de elevación que se llama nirvana, el reino de los cielos, el paraíso, da igual. Es un campo de vida que pertenece a otra dimensión que no es la que conocemos nosotros. Por tanto, la diferencia, nosotros decimos que lógicamente, puesto que somos occidentales, estamos enraizados en el movimiento cristiano, pero desde luego no, yo creo que con todas las explicaciones que he aportado esta noche, se ve claramente que nosotros no somos proclives a vivir a base de un catecismo, a seguir las indicaciones de un papa o de un pastor, sino que lo que queremos es ser nosotros mismos, nuestro propio sacerdote, nuestro propio maestro y nuestro propio iniciador. Y por tanto, no, no nos basamos en las creencias, sino en la gnosis, es decir, en el conocimiento que vamos adquiriendo poco a poco. Por pequeño que sea el conocimiento directo, siempre es mejor que vivir en base a creencias, ¿no? Y para nosotros, lógicamente, los evangelios cristianos tienen mucho valor, pero en su vertiente simbólica, no en su vertiente histórica. Así como, por ejemplo, normalmente en las iglesias, las diferentes iglesias cristianas dan un enorme valor a la narrativa evangélica, nosotros nos quedamos especialmente en lo que tiene de símbolo de un proceso espiritual. Y que lógicamente aquí no hay ya tiempo ni posibilidad de dar ejemplos, ¿no?
La primera pregunta era de la práctica, ¿no? ¿Qué práctica? Nosotros tenemos dos prácticas básicas. Una individual, que es lo que comentaba antes. Nosotros en nuestras casas, en nuestra vida privada, buscamos siempre momentos en los que podamos interiorizar, podamos de alguna manera, nosotros no lo llamamos meditar, sino hacer un trabajo de conexión interna, de elevación espiritual y de conexión interna con nuestro ser espiritual, y también en ese ámbito interior, de solamente en ese ámbito, tomar las decisiones estratégicas de nuestra vida, ¿no? Eso a nivel individual. Y a nivel colectivo tenemos actividades colectivas. Nosotros tenemos templos en diferentes ciudades en las que nos reunimos y tenemos actividades en las que juntos hacemos lo mismo y de alguna manera intentamos conectar por así decirlo, con la energía divina que irradia verticalmente sobre nuestro grupo, ¿no? Y entonces, de la misma forma que en el plano individual intentamos conectar con nuestro propio núcleo espiritual central, nuestra chispa divina, cuando estamos juntos, intentamos juntos conectar con el espíritu mismo, mediante una elevación colectiva, ¿no? Y ambas las combinamos con una cierta regularidad, cada uno según sus posibilidades, y juntas forman, digamos, la respiración de cualquier alumno Rosacruz es tener un encuentro colectivo, inspirar, y luego durante los días siguientes elaborar y expirar en nuestra vida lo que hemos asimilado. Pues con esto terminamos. Gracias a todos por compartir esta tarde con nosotros, y todos aquellos que quieran profundizar la enseñanza Rosacruz, pues quedáis invitados al próximo curso, pues del cual tendrán noticias en breve. Así que buenas noches a todos. Muchas gracias.